Detrás de cada gran desarrollo, hay una gran visión. Y detrás de cada gran visión, hay una historia que merece ser contada con imágenes que inspiran, emocionan y venden. En DEC, somos pioneros en visualización arquitectónica en México. Desde hace 30 años, ayudamos a arquitectos y desarrolladores a convertir ideas en imágenes que generan confianza, impacto y ventas. Hemos contribuido a la comercialización de millones de metros cuadrados en más de 52 ciudades alrededor del mundo. Nuestros clientes han ganado concursos internacionales, cerrado inversiones estratégicas y vendido proyectos antes de poner la primera piedra. Más allá de solo renders, creamos experiencias inmersivas y animaciones que transportan a los inversionistas y compradores al futuro de sus desarrollos. Los líderes confían en DEC porque entendemos el valor de sus proyectos y sabemos cómo presentarlos al mundo. Tu visión merece lo mejor. Permítenos ayudarte a hacerla realidad. Firmar un proyecto es un gesto íntimo, irrevocable. Escribir tu nombre es poner tu historia al servicio del espacio. Tu experiencia, tu visión, tu palabra. En Firenze, somos parte de cada decisión. Un portafolio completo, disponible cuando se necesita. Un equipo que responde con precisión, a tiempo, y una planta cerca que hace certera la disponibilidad de cada producto. Y más allá del producto, somos un territorio de inspiración. Nuestros eventos, encuentros de mirada elevada, nuestras tendencias, ventanas al mundo. Creemos en lo bello que resiste, en lo funcional que hemos, en la durabilidad que combina diseño y confianza. Tú firmas la obra, nosotros firmamos contigo. En silencio, con certeza, detrás de ti. Firenze, la firma detrás de tu firma. Damas y caballeros, nuestro siguiente speaker es una de las voces más interesantes en la conversación contemporánea entre ciudad, territorio y medio ambiente. En 2021 fundó su firma Taller de Paisaje y Territorio, TEPETL, una práctica de investigación y diseño con sede en Ciudad de México, que explora cómo el paisaje puede anticipar el futuro ecológico y social de nuestras metrópolis. Su trayectoria lo ha llevado desde la Graduate School of Design de Harvard hasta proyectos internacionales en Boston, Toronto y Riyadh, colaborando con firmas de talla global como Michael Van Valkenburg Associates y junto a Snujeta en México. Ganador del primer premio Arquine por el pabellón Mextrópoli, su trabajo integra paisaje cultural, política ambiental y diseño, en escalas que van del territorio rural a la complejidad urbana. Los invito a recibir con un fuerte aplauso al fundador de TEPETL, el arquitecto Roberto Ransom. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Justo platicábamos ahorita aquí atrás que además de ser un evento emocionante y especial, tiene otro significado para mí, ya que soy parte de la planta de profesores, ¿no?, de arquitectura. Entonces veo a muchos alumnos míos aquí, en staff y en el escenario, y también nos acompañan mi oficina, que está aquí, los puedo ver. Entonces, comenzar por eso, ¿no? Saludarles y darles las gracias y platicarles un poquito de lo que vamos a hacer hoy, de lo que les voy a platicar. El título de la conferencia es Futuros operativos, topofilia e hipernaturaleza. Y quiero que lo veamos como una exploración de un glosario de 3 palabras. O sea, son las 3 palabras que tenemos acá arriba: topofilia, ecotejido de paisaje e hipernaturaleza. Entonces, a lo largo de la plática, tengamos presentes estas 3 palabras, este glosario de la conversación. La primera palabra, topofilia, es amor por el lugar, es arraigo al lugar. Es una palabra que se ha usado en la filosofía para describir ese apego que tenemos a nuestro entorno, al lugar donde crecemos, donde desarrollamos nuestras vidas.
Y hablando lingüísticamente, topofilia tiene dos partes, ¿no? Topos, lugar, y filia, amor, afiliación, vinculación. Entonces, cuando pensamos en el paisaje, cuando pensamos en el entorno desde esta palabra, ¿no? La topofilia, la afiliación, el amor por el lugar, nos da un lente interesante para empezar a ver nuestro propio entorno, ¿no? Pensando en la Ciudad de México, en el Valle de México, ampliémoslo un poco, ¿no? El Valle de México. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es esta imagen que seguro ya reconocen que es el Popo, y el otro es el glifo de Cholula. Para los mexicas, para los pueblos de esta región, la unidad más parecida a lo que nosotros llamamos paisaje es el Altépetl o el Cerro de Agua. Entonces podemos ver bien aquí, en este glifo hay lo que es el símbolo del cerro, que se parece a un nopal, que es como representando estas topografías tan extensas que tenemos nosotros y tan predominantes, y una rana que representa el brinco del agua, ¿no? Entonces el Altépetl es el Cerro del Agua y es la base de la organización política de las culturas del centro del país. Las sedes del poder están en los cerros de agua y todo se organiza a partir de eso. Por lo tanto, para nuestra noción de lo que es paisaje, territorio, landscape, landschaft, el Cerro de Agua, el Altépetl, es esa palabra, esa unidad. Y los cerros nos acompañan a todos que vivimos aquí, y también acompaña nuestro imaginario, el imaginario que acabamos de ver mexica, pero también el imaginario novohispano y mexicano, ¿no? Y primer ponente que tiene esto, o más bien el mayor expositor de esta sensibilidad de paisaje en el siglo XIX es José María Velasco. Si no han ido a la expo en Caluz, es increíble, se los recomiendo mucho. Pero bueno, vamos viendo cómo el cerro sigue presente en el imaginario del mexicano, ¿no? Y esto ya lo hablamos un poco, pero esta idea, ¿no? Del Tepetl como pueblo, como landschaft, como paisaje. Ahí hay toda una beta bien interesante de por qué Nueva España era parte o vinculada al Imperio de Habsburgo, sí habría familiaridad con la palabra landschaft en la Nueva España, ¿no? Entonces, esa es la primera palabra del glosario, la topofilia. La segunda palabra que les quiero compartir es el ecotejido de paisaje. Y verán en pantalla que hay un diagrama algo complejo que lo vamos a repasar juntos. Yo me voy a voltear por un segundo, pero vamos a repasarlo porque es esencial para todo lo que les voy a compartir. Entonces, viendo el diagrama, básicamente está organizado en dos ejes, ¿no? X y Y. En el eje vertical tenemos una jerarquía que es la jerarquía escalar y espacial del paisaje. Y este concepto de ecotejido es por Vittorio Ignagnol, italiano de Milán, y lo que él dice es, a nivel escalar podemos ver tres tamaños grandes: el geológico o el paisaje geológico, el paisaje cultural y el paisaje construido, del paisaje operativo. Entonces, de grande, mediano a chico, ¿no? Pero lo que lo vuelve realmente especial, porque esto quizá no es nada nuevo para ustedes, pero a mí lo que me encanta y lo vuelve especial es, hay otro eje, el horizontal, que es el eje temporal. Entonces, el paisaje existe en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en nuestros paisajes inmediatos hay vestigios del paisaje del pasado. Está obviamente evidente ante nosotros el paisaje del presente, pero también ya empieza a haber semillas o anticipos de lo que será el paisaje del futuro. Nosotros realmente en el pasado y el futuro no tenemos incidencia directa, pero en el paisaje operativo, en la escala más chiquita, se juntan estas escalas temporales, ¿no? Y eso creo que es lo que lo vuelve, a mí me voló la cabeza cuando primero vi esto y me dio otro matiz para entender lo que es las escalas de paisaje, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, para ilustrar, el paisaje geológico es el más grande y también temporalmente es el que tiene una escala más extensa. Aquí vemos en pantalla las Barrancas del Cobre en Chihuahua, yo soy de Chihuahua. Tardó millones de años en formarse, ¿no?
la escala de una vida humana, de un proyecto de arquitectura, de mover una piedra a este tamaño geológico, se vuelve muy relativo, ¿no? La siguiente escala, la escala intermedia temporal y también espacial, es la del paisaje cultural. Y discutíamos en la oficina, ¿cómo que paisaje cultural? Paisaje cultural significa estos paisajes que generalmente son una escala intermedia que nacen de habitar el lugar, nacen de labrar, de trabajar, de existir en un paisaje. Un claro ejemplo son las terrazas de arroz en Vietnam, podríamos decir los olivares en Europa, en los Altos de Jalisco, los cultivos de tequila, ¿no? Y algo que tienen temporalmente no es un proyecto que te contratan y en 2 o 3 años lo haces y ya, ¿no? O sea, es vidas, generaciones de existir en un lugar. Y la siguiente escala es la escala del paisaje operativo, que aquí lo puse paisajes construidos, y es, digamos, en la que un arquitecto de paisaje, un arquitecto puede incidir más, ¿no? Entonces, repasando, ¿no?, las 3 escalas, y esto nos lleva a compartirles la primera parte, ¿no? ¿Qué hacemos en la oficina? Teniendo presente esta lógica escalar, nosotros siempre queremos partir de una lectura de la topografía, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de topofilia, y también estamos partiendo de una lógica territorial. Entonces, al leer la topografía, no solo entendemos cómo escurre el agua, porque hay ciertas sucesiones ecológicas o comunidades de plantas y no otras, porque un lugar tiene el carácter que tiene, ¿no? Entonces, es desde lo geológico, desde lo territorial, desde esta lectura de la topografía. Y paulatinamente vamos bajando una escala y vamos entendiendo, bueno, eso se refleja en ciertas comunidades de animales, de plantas, dinámicas, y cuando estamos trabajando en un plan maestro nos ayuda a escalar y a dimensionar las cosas, ¿no? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, pero quiero que vean algunos de los dibujos que hacemos pensando en topografía, pensando en el lugar y proyectos, ¿no? Donde ya empezamos en a hablar de agua, de movimientos de tierra, de cómo desde el análisis macro, cómo eso lo bajas a un lugar, ¿no?, y a una lógica espacial. Entonces aquí vemos unos proyectos que están en obra y se los muestro porque a veces nos abstraemos en los dibujos y esta plática como que va desde la escala que estamos viendo en pantalla hasta territorial. Entonces, al final todo lo que estoy platicando lo aterrizamos a la obra, ¿no? Y todo esto para decir de lo cotegido, de la escala que estamos platicando, de la multiescala que estamos platicando y de esta idea de topofilia, ¿cómo lo bajamos al operativo? ¿Cómo lo bajamos a la práctica? Y para nosotros en la oficina, y personalmente para mí creo que es con la topografía, ¿no? Y la topografía es la lectura del relieve del suelo y es el elemento fundamental para definir un paisaje. Tú con la topografía puedes contener, puedes dirigir el agua, puedes interpretar dónde hay más sol, menos sol, y al final incide en todos los aspectos del entorno, y yo argumento que es la herramienta más importante en el estuche de herramientas de un arquitecto de paisaje. Y de nuevo, ¿no?, como la topografía incidiendo desde la lectura macro hasta más micro. Y rápido voy a enseñarles ejemplos de qué es topografía y cómo hace que un lugar sea como es, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos una topografía plana como en el Zócalo, hay una sensación de amplitud, hay una intencionalidad, es algo que se diseñó, ¿no? El Zócalo, que sea plano, que sea esta gran plancha, fue algo intencional, ¿no? Entonces, eso es topografía, aunque no sea evidente, pero también la topografía puede contener, ¿no?, como en estos bermas prehistóricas en Irlanda. La topografía, cuando utilizamos elementos que contrastan con ella, se enaltece, ¿no?, como esta instalación de arte de Walter de María en Nuevo México, donde simplemente con postes que atrapan los rayos se enfatiza lo horizontal, lo plano que es un lugar, ¿no? Pero
de igual manera con elementos horizontales puedes enfatizar al revés, la pendiente relativamente suave, ¿no? de este parque que está cerca de Palo Alto. Entonces la topografía nos ayuda a evidenciar cosas que están pasando, fenómenos naturales, como los Alpes y la niebla, ¿no? Y también la topografía esconde y revela y va generando capas, generando fondos, y algo bello es que evoluciona con las temporadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Wayfield de Mayalín, que es famosísimo, evoluciona junto con el clima, junto con el fondo, ¿no? De estos árboles que cambian su follaje en invierno, y el claroscuro de la nieve es distinto que un otoño con niebla, ¿no? Entonces, la topografía es esta herramienta súper versátil que va generando espacios. Trabaja con la arquitectura para hacer miradores, para emplazar un edificio, y también nos invita al juego, ¿no? Y aquí esto que está agarrando auge, el Nature Play, podemos con topografía invitar al juego, a la exploración, a sentir nuestro cuerpo otra vez, generar una escala, ¿no? Este es un parque en medio de Manhattan, y este pequeño gesto de la piedra genera una escala más íntima, ¿no? Y algo evidente cuando empezamos a vivirlo con el cuerpo es que la topografía la vive uno, la camina, la corre, la anda en bici. Cuando la vivimos con nuestro cuerpo, cuando lo encarnamos, se vuelve todavía más evidente. No hay nada como arquitecto de paisaje, no hay nada como ir a caminar a un lugar, ¿no? Y volviendo a una escala más geológica, la topografía también incide muchísimo en cosas como el clima, ¿no? La famosa sombra orográfica que sucede aquí en México entre Sinaloa y Chihuahua, o en Chile, ¿no? La parte que da hacia la costa es un clima completamente distinto y influye en la aridez del otro lado de la cordillera. Entonces, la topografía aquí en ejemplo de inundaciones incide y es parte de los fenómenos naturales e incluso de los eventos climáticos, de lo que le llamamos a veces desastres. En situación de incendios, la topografía entre más inclinada, pues alimenta más al incendio. De forma opuesta, cuando generas resguardos para las crecidas de los ríos con topografía, puedes tener mayor resiliencia. Y algo bien interesante que pueden ver en esta imagen de dunas es la topografía realmente no es estática, ¿no? Se está erosionando continuamente por el viento, por la lluvia, por el tráfico, y esto a veces no nos damos cuenta hasta que sucede uno de estos llamados desastres, y cuando lo observamos en sistemas de dunas es más evidente, ¿no? Siempre está en continuo movimiento la duna. Y seguimos con ejemplos, ¿no? La topografía también puede generar barreras de sonido, con cierta jerarquía más arquitectónico, genera espacios comunitarios. También ancestralmente han sido espacios monumentales. Cuando no hay topografía, los pueblos hacen su topografía, ¿no? Sean pirámides, sean bermas, sean otro tipo de movimientos, pero nosotros anhelamos el cerro de alguna manera, ¿no? Entonces aquí hay varios ejemplos de estas topografías monumentales. Y ya hablando quizá más apegado a nuestra disciplina, la arquitectura de paisaje, la topografía también es land art, ¿no? Como este ejemplo famosísimo. Y eso me lleva a la última palabra del glosario, que es hipernaturaleza. Entonces la topografía puede ser hipernaturaleza, y enseguida les voy a platicar qué es hipernaturaleza. Entonces, súper rápido: topofilia, ecotejido, hipernaturaleza. Y hipernaturaleza es un término que yo lo escuché por primera vez justo en MBDA, y habla de cómo con la arquitectura de paisaje podemos tomar fenómenos y gestos que ya suceden en el paisaje, subirles el volumen, volverlos más evidentes, y estas escalas, patrones, densidades de vegetación, procesos con el agua, materiales, como diseñadores podemos subirles el volumen, es decir, volverlos más evidentes, y se vuelve una manera de
reabordar nuestro entorno. Y lo digo porque a veces el paisaje pasa a segundo plano literalmente, ¿no? Como que no lo vemos, no lo notamos, y es muy fácil ignorarlo, es muy fácil destruirlo, es muy fácil que sea lo último en tu presupuesto de tu proyecto, que sea lo último que se piensa cuando se planea una ciudad. Entonces, la hipernaturaleza, que es, no vamos a copiar la naturaleza, vamos a tomar estos gestos, estas dinámicas, estos procesos que ya existen y los vamos a reconfigurar y subirles el volumen, es una estrategia para conectar, ¿no? Desde la velocidad de nuestra vida, desde todo esto es una estrategia para conectar. Lo que nos lleva, ya pasamos al glosario, ahora les quiero platicar un poquito de cómo abordamos donde estamos hoy, ¿no? Que es el Valle de México. Y me encanta empezar con esta imagen. ¿Alguien sabe quién hizo esta sección orográfica? ¿Que quiera gritarlo? Humboldt, ajá, exacto. Sí, Alexander von Humboldt, ¿no? El gran científico naturalista del siglo XIX, como dirían, un hombre de renacimiento. Estuvo unos 3 años en México al principio del siglo XIX, antes de la Guerra de Independencia. Y al estar en México, trajo todo su valiosísimo equipo topográfico, y aparte era un gran ilustrador y todo un equipo, ¿no? Que fue amigo, ¿no? de Goethe, de Simón Bolívar. Esa es otra historia, pero súper interesante. Y él, con este equipo topográfico y con varios asistentes, obviamente, trazó este corte orográfico de México desde Veracruz hasta Acapulco, pasando por el Valle de México. Y se los quiero mostrar porque a mí me encanta, 1, y lo pueden ver en la Biblioteca Nacional, y 2, porque es de las primeras, más bien, aquí podemos ver una de las cosas que hace especial al Valle de México. Y lo que lo vuelve tan especial es, estamos en una gran meseta central que pasa por todo México, ¿no? Sube hasta las grandes praderas en Estados Unidos. En una zona tropical, relativamente angosta, en una cuenca endorreica donde el agua no sale, y estas montañas que vemos aquí son un eje neovolcánico transversal, es el cinturón que atraviesa a México. Entonces, primer particularidad para mí del Valle de México, de donde vivimos, es eso, que estamos en una anomalía, en un valle endorreico, en una meseta, en un cinturón volcánico, en una zona tropical, en una zona bastante angosta entre mares, ¿no? Que me lleva al... bueno, hay varios puntos, pero el siguiente punto es esto, ¿no? Que estamos realmente construidos en esta cuenca, fue un lago, y a veces platicamos de la Ciudad de México a partir de la conquista, pero igual en conversación con mi equipo decíamos, es súper importante evidenciar que desde lo prehispánico había una gran ingeniería del paisaje, una gran intervención arquitectónica y paisajística del Valle de México, ¿no? Por lo cual aprovecho mostrarles este diagrama que hizo mi socio Jorge González, que está aquí con nosotros, y lo que está mostrando este diagrama es justo lo que busco platicarles y transmitirles, ¿no? Que esta cuenca endorreica que acumula agua por la mineralidad de los suelos, tiene lagos que son turbios, con muchos minerales, salados, y lagos también con aguas frescas, y los pueblos prehispánicos, los mexicas, los aztecas, diferentes pueblos, reconocieron esto e hicieron acciones muy concisas, ¿no? En relación al entorno. Volviendo a esto que les describía, ¿no? Que estamos en este punto bastante angosto entre mares. Otra cosa que hace especial, particular al Valle de México es que existimos entre corrientes, ¿no? La corriente del Pacífico, que nos conecta con el sureste asiático, con Japón, y que baja por toda la costa de California y de México, y luego la corriente atlántica que sube por la costa de lo que ahora es Estados Unidos, rebota por acá, por Irlanda, por norte de Inglaterra, y baja. Y eso a nivel geográfico, geopolítico, se vuelve particular porque por más de 300 años durante el virreinato,
teníamos una conexión por vía del nao de Manila, estos barcos, ¿no?, que salían de Acapulco, llegaban a Manila, subían por Japón y bajaban de nuevo a Acapulco 2 veces al año. Y el único puente terrestre que había entre este sistema marítimo del Pacífico y el sistema marítimo del Atlántico era México y era la Ciudad de México. Entonces, de manera sutil, de manera incremental, tuvimos mucha influencia de Asia, del norte de África, de Europa, por más de 300 años, ¿no? Y el único puente era este vínculo Acapulco, Ciudad de México, Veracruz. Entonces, retomando lo que veíamos, ¿no?, del pueblo, los pueblos prehispánicos, de los mexicas, de cómo transformaron su entorno, pero con una gran sensibilidad. Les quiero mostrar este diagrama de amigos y colegas nuestros, Oru, donde muestra de 1521 a 1950 la gran reducción de este lago, ¿no?, la desecación. Y sin entrar en demasiado detalle, lo que les puedo platicar es, el proyecto de la Ciudad de México es un proyecto hasta cierto punto de negar el entorno, ¿no? Era un lago y es cómo utilizamos las mismas tecnologías de irrigación que se usaban en el norte de África, en el sur de España, en otras partes de México, para drenar la cuenca, para ganarle al pantano y hacer ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera la historia de la Ciudad de México es una historia de ganarle al pantano y de hacer ciudad, y es un gran proyecto de ingeniería, más que nada de ingeniería civil, de ingenierías muy impresionantes, pero a veces duras, a veces frágiles, y podemos ver el lente de la historia de la ciudad por ahí, ¿no? Entonces, eso detona que en el siglo XX tenemos estas grandes obras de infraestructura impresionantes y admirables, pero también quizá con un punto ciego, ¿no? Y eso culmina quizá en estos grandes proyectos de infraestructura monolítica, ¿no?, como los desagües, el sistema Cutzamala, los periféricos. Pero sería poco generoso pensar que solamente ha habido esa inversión en infraestructura. Creo que recientemente vemos, pensando en sistemas más redundantes, ¿no?, como inversión en trenes, inversión en cablebuses, en multimodalidad, y empezar a pensar, no es el hilo negro que va a resolver, no es una sola tecnología, una sola infraestructura, un solo proyecto, sino muchos proyectos más chicos, ¿no?, que juntos van a cambiar la dinámica. Y aquí de nuevo, ¿no?, viendo estado más o menos reciente, ¿no?, de hace 6, 7 años, pues lo tremendamente transformado y antropizado que es el entorno de la Ciudad de México. Y eso nos lleva como a, ok, ¿cuál es el mayor problema que tiene la ciudad, ¿no? Y evidentemente el mayor problema que tiene la ciudad, creo que podríamos estar de acuerdo, casi todo el mundo ya está de acuerdo en esto, es el agua, ¿no? Y no es que no tengamos nunca agua, es más bien, o es insuficiente o sobra, ¿no? Y cuando es insuficiente, ¿de dónde la traemos? Y cuando sobra es, ¿qué hacemos con ella, no? Y eso me vincula a volver a hablar de la topografía y de la topofilia, ¿no? Si no entendemos la topografía de un lugar, si no entendemos realmente cómo funciona el lugar, su historia, es muy difícil que realmente salgamos o que encontremos soluciones sensibles, ¿no?, a este lugar. Lo cual me lleva a hablar por un segundo de, disciplinariamente, arquitectura de paisaje donde existe, ¿no? Y de nuevo voy a voltearme para platicarles un poquito, pero quizá lo más importante de saber es de las disciplinas que tratan con el entorno construido. La arquitectura de paisaje la ubicamos, ¿no?, con nuestra práctica entre las disciplinas duras de ingeniería como la geotecnia, los suelos, la ingeniería civil, la infraestructura, y la arquitectura y el diseño urbano y la planeación. La arquitectura de paisaje, para mí, en su mejor expresión, tiene muchas de las herramientas de la ingeniería, pero tiene una sensibilidad del arte y de la arquitectura, ¿no? Y eso me lleva a la última parte de la plática, y es aterrizar todo el glosario y esta mini recuento de donde vivimos en la oficina, ¿no? Entonces, bueno, empezar, nuestra oficina es taller de paisaje y territorio, somos un equipo de 5 personas, aquí estamos todos, veo a Lore, a Pauli, a Ro, a Jorge,
Y eso es importante porque este mito como del genio creativo no, o sea, es un mito, ¿no? O sea, el equipo funciona como funciona por los talentos y las sensibilidades del equipo. Y platicándoles un poquito de cómo nace, volví a México en el 2021, hice mi tesis acerca de el pueblo rarámuri en Chihuahua y cómo viven ellos el paisaje, y creo que, y lo hablamos ahorita Jorge y yo, en un país como México, donde a nivel macro muchas cosas no funcionan, a veces uno tiene que ver las cosas chiquitas que sí funcionan, ¿no? Que esa es otra plática. Pero lo que quiero compartirles es que nuestra mayor inspiración inicial fue cómo la gente vive el paisaje, cómo interviene el paisaje, y esto nos lleva de nuevo a la topofilia y a las escalas, ¿no? Y súper rápido les muestro imágenes del trabajo de campo de mi tesis, que fue ya en 2019, pero que fue van a reconocer topografía, ¿no? Van a reconocer eso que les platicaba de con el cuerpo conocer un paisaje, entenderlo, vivirlo, que es lo que hace la gente, ¿no? Que genera estos paisajes culturales. Entonces, hasta cierto punto, este es como el bagaje cultural, intelectual, se lo estoy tratando de transmitir en la mitad ¿no? En 30 minutos. Y nos lleva a un punto de partida ya operativo. Bueno, aquí ven algunas imágenes, algunas de la tesis y algunas ya de proyectos que hemos hecho en Chihuahua justo con los rarámuri. Y ya en el ámbito operativo, les voy a platicar una sucesión de 4 proyectos. Y estos 4 proyectos los vemos como experimentos o como ensayos, y de cada proyecto aprendimos algo que luego aplicamos en el siguiente proyecto, y así sucesivamente, ¿no? Creo que ya tenemos quizá construidos o por construirse unos 15 proyectos, quizá un poco más, pero estos son como una genealogía, o sea, es un linaje de aprendizajes y de experimentos. Entonces, comenzaré con este, que es la fábrica de hielo. Se ubica en Atlampa, y lo que lo vuelve bien interesante, y lo voy a vincular a la Ciudad de México, es, quien conoce Atlampa sabe que es una zona industrial totalmente antropizada, plana, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX se urbanizó para industria pesada, ¿no? Muchos de los, había cerveceras, había fábricas de avena, ahí empezó Bimbo, en este caso era una fábrica de hielo, pero lo ligo a todo lo que hemos platicado, porque con toda esta sensibilidad, cómo trabajas en un lugar que ya no hay entorno, que es una plancha de concreto, que ya no hay topografía, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue quitar esa, y cabe mencionar, la fábrica de hielo es un proyecto de JCA, de Javier Sánchez y sus socios, que tuvieron la visión de reubicarse a este espacio y detonar esta dinámica. Y lo hicimos con Teobaldo y Tania Aguiluz, que Teobaldo es un arborista eminencia, ¿no? En México, realmente poca gente hay como él. Y Tania también es muy conocedora y muy pragmática, y eso es algo súper rico para el proyecto. Entonces, pues sí, hay que enfatizar eso. Pero hablando de este proyecto, es ¿qué haces con esta plancha, ¿no? Entonces, primero es quitar la costra de concreto, que en algunos casos es más de 1 metro, y luego hacer algo bastante sutil, que es tomar un muestrario de alguna de la vegetación de los ecosistemas que habían en este Valle de México, y más que querer replicarlo totalmente fidedigno, es convertirlo en una cita, ¿no? En una hipernaturaleza de lo que era. Entonces, en las imágenes que ven, es realmente un jardín pequeño, son 150 metros cuadrados, luego la azotea, que es más grande, y el área de humedal, pero al final, con esta pequeña intervención de plantas nativas, de poder infiltrar del agua, se transformó la temperatura, la humedad, la diversidad de especies, ¿no? En este lugar. Entonces, es como una acupuntura chiquitita de lo que se puede hacer. Y creo que la gran sabiduría de estos proyectos no es una disciplina sola, sino que realmente se integra el proyecto de arquitectura, el proyecto de paisaje y todo el proyecto de ingenierías, ¿no? Entonces estamos tomando
las aguas pluviales, las aguas residuales, y muy importante, el ser humano se vuelve un elemento de este sistema, porque si la gente no está ocupando, consumiendo agua y así generando esta agua residual, no funciona el riego igual, ¿no? Entonces, se vuelve bonito porque incluye a la gente que va a vivir el lugar como elementos, ¿no?, del sistema multidisciplinario. Entonces, voy a pasar algunas más rápidas que otras, pero uno de los aprendizajes de este proyecto fue, cuando trabajas en azotea, estás trabajando en un paisaje que antes no existía, no había azoteas hace 500 años, ¿no?, como tal. Entonces, es un ecosistema que no existía y que es más extremo, con más restricciones de suelos, de agua, más sol, más viento, de lo que habría antes. Y para poder abordar esto, nos inspiramos en los pedregales, en los llamados malpaíses y en las zonas semidesérticas, ¿no? Entonces, pensando en lo de hipernaturaleza, esto ya es hipernaturaleza, ¿no? Esto no hubiera existido así tal cual, pero ahora sí existe y hay que ver cómo con las lógicas existentes las abordamos, ¿no? Y muchos de mis alumnos ya han ido, pero si quieren ir a conocer, pues se acercan con nosotros y lo armamos. A partir de este proyecto, algo que observamos, y ahorita se los introduzco más, pero fue que en estas grandes zonas postindustriales, en estas planchas, había escombro de edificios demolidos, de piedra labrada, una tremenda cantidad de escombro, y que ya había una sucesión de varias plantas pioneras que están existiendo ahí. Entonces, eso lo teníamos ahí en la mente, realmente no hicimos nada con ello en el proyecto anterior, pero se nos presentó la oportunidad de hacer un jardín para el Festival de Flores y Jardines en el 2024 en Campo Marte. Y muy pronto, trabajando con Polen, que es un despacho de paisaje que admiramos y respetamos, que fue punta de lanza en muchas cosas aquí en México, dijimos, ¿por qué no tomamos esta idea, ¿no?, del escombro de la Ciudad de México de por sí ya es como capa tras capa tras capa de intervención humana, y armamos un jardín que nos hable de la topografía, que nos hable de esta condición de la cuenca del Valle de México, y que usemos material que ya existe y que lo pidamos prestado y lo montemos en Campo Marte, ¿no? Y algo que quiero evidenciar es, tanto en esta primera fábrica donde había unas planchas de concreto tremendas y no había realmente ningún paisaje, como en Campo Marte, porque no puedes excavar, no puedes intervenir, ¿no? El campo de polo, de equitación del Campo Marte. Estamos trabajando en un contexto donde no hay topografía preexistente como tal, no hay un paisaje íntegro, como en algunos otros proyectos que sí hay, de nuestros. Entonces, este es el ensayo donde todos esos aprendizajes de cómo con la topografía generas jerarquía, generas espacio habitable, se reduce a la escala de la vivencia, ¿no? Y viene con una agenda didáctica, obviamente, y con una temporalidad de que este pabellón duró una semana. Pasando al siguiente proyecto, que son las jardineras en Laguna, en la Doctores, cerraría el previo nada más diciendo, cuando platicamos de esto con un profesor que es experto en suelos y en la Cuenca de México, nos daba el comentario de, funciona, pero al final esto es un diagrama, ¿no? Como que quiere ser un dibujo, quiere ser un diagrama, y por eso es frágil, porque es eso, es un diagrama. Al final fue caro de construir, duró una semana. ¿Cómo lo llevas más lejos, no? Y eso nos lleva a este tercer proyecto, que son las jardineras en Laguna. Laguna, seguro muchos ya lo conocen, pero es una fábrica textilera, o era una fábrica textilera en la Doctores, y está en una esquina, y hasta cierto punto hay una división entre el interior y el exterior, ¿no? En Laguna, quienes han ido. O sea, es un mundo adentro y el entorno de la Doctores afuera. Entonces, al trabajar aquí, durante unas residencias, que ahora ya es nuestra casa, ¿no? Ya tenemos la oficina en Laguna, pero en ese momento estábamos en residencias,
queríamos hacer una intervención que abriera lo que pasa dentro de la laguna que dialogara con lo que está pasando en la colonia, ¿no? Y como comenzó para nosotros fue una investigación de quizá el paisaje en su escala más chiquitita, que son las jardineras y las banquetas de la ciudad, ¿no? Y lo que fuimos observando en Laguna es que si bien no tienen la infraestructura urbana y de paisaje que tienen otras colonias cercanas, se empieza a ver esa falta de infraestructura, de inversión, coincide con que es el inicio del lago, ¿no? Por muchos años fue como una zona medio residual de la ciudad. La gente es la que se apropia de las banquetas y muchas veces son las mujeres que son las que se apropian de las banquetas. Y eso nos hizo pensar que si nosotros podíamos tomar prestadas ideas de la gente que ya vivía ahí y paletas vegetales, formas de existir en la banqueta, podríamos empezar a hacer este vínculo, ¿no? Entre Laguna interior y la colonia. Y comenzamos con activaciones donde simplemente era volver a existir en la banqueta, ¿no? Que no fuera este lugar incómodo para mucha gente entre el coche, el Uber y su destino en el café adentro, ¿no? Sino realmente existir. Y fue muy lindo porque abrió espacios a que gente de otros ámbitos que también estaban en la colonia se detuvieran, existieran en la banqueta y pudiéramos abrir esa línea, ¿no? De diálogo. Y para realmente hacer investigación y entender qué pasaba en la Doctores, hicimos una investigación videográfica de todas las jardineras que veíamos, bastante en guerrillas, haciéndolo como muy económico, muy rápido. Y nos llevó a plantear esta idea, ¿no? Que es súper sencilla, que es ¿qué pasa si con escombro de otras banquetas generamos estas jardineras? Le damos la vuelta al tema de permisos porque tenemos poco tiempo, pocos recursos y es todo un tema de gestión que ya es otro hilo de conversación de cómo trabajamos mejor con gobierno para que hacer una banqueta no sea ilegal, ¿no? O sea, una tramitología carísima. Entonces, tomamos prestado lo que le hizo o hace la comunidad y armamos estas jardineras de escombro de otras banquetas que están demoliendo y armamos un suelo artificial y completamente construido que evoca un poco lo que habría sido un suelo o un paisaje más funcional, ¿no? Que es infiltra parcialmente el agua, la retiene, la vegetación también captura esta agua, se genera un cambio sutil en la humedad y en la temperatura y evitamos que toda el agua se vaya al caño, se vaya a la calle y se ensucie, ¿no? Entonces, esto de una manera económica, rápida, fácil de hacer, ¿no? Y aquí vemos algunas imágenes de la implementación. Lo hicimos nuestro propio equipo, hay gente que venía llegando, coincidió con Semana del Arte, pero digamos que de esta iteración de lo que es un jardín a la iteración previa, ya no estamos haciendo un diagrama, ya estamos haciendo un paisaje operativo y uno puede debatir la estética de ello, pero funcionalmente está existiendo y funcionando, ¿no? De una manera muy robusta. Entonces, para nosotros es una sofisticación del caso anterior, ¿no? Donde nos fuimos a menor recursos, menor tiempo y más rendimiento. Y eso nos lleva al último proyecto que creo que es gran forma de cerrar porque es un proyecto que toma todos los aprendizajes de lo que les acabo de mostrar, pero en un contexto y con un presupuesto muy distinto, ¿no? Es el patio de un edificio de 10 pisos que está en la San Rafael, desarrollado por un fondo de inversión y una desarrolladora. Y aunque difiere mucho en este quién lo va a usar y cómo se construye, ¿no? Al final es lo mismo, es una tabula rasa, o sea, es una losa de concreto donde ya no existe el paisaje previo, ¿no? Ya no hay una topografía de dónde agarrarse. Entonces, ¿cómo partimos de eso? Y importante que, a diferencia de los otros que son más didácticos, tienen un componente experimental. Al final aquí lo que el cliente quiere es un espacio bello,
que sirva para comercialmente sirva, ¿no? Sea atractivo, venda bien, ¿no? El proyecto. Entonces, lejos de verlo como una dicotomía, más bien es un reto adicional donde volvemos a tomar eso que les platicaba al principio de la topografía, ¿no? Generar ciertas pendientes, generar jerarquía, y en este caso con mucho rigor, con mucha técnica, hablando de lo que les decía, que más bien en esto somos más como ingenieros civiles, o yo creo que cualquier buen arquitecto tiene esto, armamos un sistema muy racional de dónde íbamos a tener áreas permeables y dónde íbamos a tener áreas duras, y la experiencia que la topografía generaba, ¿no? Y rápido les platico. Básicamente el planteamiento del proyecto es generar una serie de jardineras casi imperceptibles que se lean más como bermas, como topografías, donde hay una circulación perimetral que te lleva a varios jardines, algunos más íntimos que otros, con distintas actividades, distintos momentos, ¿no? Pero creo que, a diferencia de los otros proyectos, aquí la única forma de convencer al cliente era con la técnica, el rigor y ese apoyo de, ya lo hemos hecho antes en otras escalas. Y decían, bueno, ¿cómo has hecho esto? O sea, muéstranos ejemplos de esto idéntico que has hecho. Y pues no existe, ¿no? Esto fue el primero que hicimos así. Y llevándolo y clavándonos en el tema de los suelos, algo súper importante es que, porque estamos en una losa, en un patio con 10 pisos encima y un estacionamiento abajo, ¿no? Dijimos, ¿esto a qué se parece? ¿A qué entorno se parece? Entonces es como una cañada, ¿no? Al final, es como una cañada. Y sin embargo, es completamente hipernaturaleza, porque los suelos para armar estas jardineras y para armar esta condición de cañada son completamente artificiales, al grado que tenemos polímeros, tenemos materiales para aligerar el suelo, ¿no? Entonces, creo que, y ahorita vamos a ver un detalle más claro, pero parte de trabajar en estos entornos tan intervenidos con todas estas restricciones es dejar el purismo, ¿no? De qué es paisaje, qué es naturaleza, qué es lo pintoresco, y más bien decir, bueno, qué funciona, qué podemos tomar de esta lógica que nos ha llevado a cosas cuestionables y malas, y también a cosas buenas. Y lo que nosotros armamos para este proyecto fue un sustrato completamente artificial, donde después de una impermeabilización tenemos una capa pétrea con tesontle que extraímos de varios lugares cerca de México, y luego con un llamado geofoam, que es una capa plástica, ¿no? Hablando de geología de nuevo, pues minas y últimamente petróleo. Y sobre eso, gracias a que tenemos estos materiales más ligeros y que infiltran, armamos un suelo con composta, y un suelo como muy íntegro, pero que existe gracias a que tenemos este sistema totalmente artificial, ¿no? Y eso es lo que nos permite tener una topografía y tener este entorno que parece un jardín de una casa, ¿no? Entonces, bueno, como los huesos del proyecto y el objetivo, ¿no? Y creo que en la oficina lo que más nos gusta son las fotos de obra. Nos gustan más que los renders y nos gustan más que fotos como ya para el portafolio. Y es porque podemos observar todos los desarrollos, todos los cruces que requiere un proyecto así para llevarse a cabo, ¿no? Las coordinaciones con diferentes ingenierías, con arquitectura, y al final, aunque sea algo bastante técnico y bastante duro, es un proyecto estético, ¿no? Y es todo en relación a este último espacio que se va a poder vivir. Y aquí vemos como de las minas donde conseguimos el tesontle, los experimentos o las pruebas para la plantación. Y creo que hasta cierto punto es un caballo de Troya el proyecto, porque al final pues, al cliente lo que le gustó es este espacio habitable, este espacio arquitectónico legible, ¿no? Con todos estos elementos de la topografía que hablábamos y también de arquitectura, pero que realmente para nosotros es un experimento de, ok, estas esponjitas de agua que teníamos en las banquetas, ¿cómo las podemos llevar al siguiente nivel, ¿no? Aquí más fotos de obra, donde pueden ver que las jardineras pues, son una especie de piscinas, y también se ve el famoso geofoam, ¿no? Que le estamos platicando. Y creo que todo esto no va peleado con
un amor al detalle y el dibujo y como le dicen en inglés, el craft de arquitectura, ¿no? Y eso es lo bonito de la arquitectura de paisaje, que realmente puedes integrar esta parte más botánica, más ingenieril, pero al final los detalles son los que se van a vivir y se van a apreciar por los usuarios, ¿no? Y aquí un ejemplo, ¿no? Como de los detalles arquitectónicos. Y esta foto la tomó Paulina de nuestro equipo recientemente, y me gusta contrastarla esta con las fotos de obra, porque quizá estéticamente estas son bastante feas, pero esto es lo que hay debajo, ¿no? De ya este espacio habitable y vivible. Y de hecho hay bastantes más fotos que ya no puse de la gente ya viviendo el lugar, ¿no? Y eso lo ligamos, o sea, como para volver al inicio. O sea, creo que para operar en un entorno como el Valle de México, como la Ciudad de México, y yo argumentaría que para operar en el mundo de hoy, con todas sus capas, con todas sus complejidades, la topofilia, como este cariño del lugar y revincularnos con el lugar desde el cuerpo, ¿no? Pensar en esto macro, como los proyectos que hacemos a la escala operativa sí inciden en el futuro y sí están resolviendo cosas del pasado, aunque no parezca, ¿no? A una escala como este foro. Y luego perderle como ese miedo o ese purismo de no, la naturaleza y la cultura, la naturaleza y el hombre somos completamente, o bueno, y la humanidad, somos completamente divididos, blanco y negro. Pues no, o sea, nosotros con la hipernaturaleza podemos reinterpretar lo que ya existe y volverlo más legible para nuestra cultura, para nuestro tiempo, ¿no? Entonces, los quiero dejar con esa reflexión, y creo que tenemos como 10 minutos, si alguien quiere preguntar algo, con gusto. Y si no, los invito, síganos en redes, en Instagram, mándenos un correo, busquen nuestra página de internet. Siempre estamos contentos de colaborar en proyectos académicos, proyectos como los que acaban de ver, y en general, ¿no? Nos encanta tener conversaciones con gente con intereses parecidos y complementarios. Entonces, pues, gracias. Bravísimo, un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por compartirnos cómo el paisaje no es decoración, es futuro. Y para hacerte entrega de tu reconocimiento, invito al escenario, por favor, Ana Peiró, líder de relacionamiento de Firenze, por favor, para hacer entrega. Muchísimas gracias, estupenda ponencia. Gracias. Increíble ver cómo logran integrar cultura, ecología y diseño territorial. Sí. Gracias.